Lo que logró Biden de su agenda en la primera mitad de su presidencia. Los logros legislativos de sus primeros 2 años de Biden en la Casa Blanca incluyen leyes para combatir el cambio climático y la violencia armada, impulsar la fabricación nacional de semiconductores y luchar contra la pandemia. La próxima etapa no le será tan favorable. Cuando se postuló para la Casa Blanca, Joe Biden les dijo a los votantes que su presidencia sería un puente hacia la próxima generación. Sus primeros 2 años en el trabajo han revelado que su agenda es mucho más ambiciosa. A medida que se acerca a la mitad de su primer mandato, Biden señala logros que definen el legado sobre el cambio climático, la actividad de manufactura nacional y el progreso en la pandemia del COVID-19. Todo logrado con mayorías mínimas en el Capitolio y una opinión pública poco favorable. Los logros legislativos de Biden se extienden a casi todos los aspectos de la vida estadounidense, aunque su impacto puede tardar años en sentirse en algunos casos, y su formación de una coalición global para respaldar las defensas de Ucrania y de las democracias contra la creciente influencia de China resonará durante décadas. Desafió la historia en las elecciones de mitad de periodo, persuadiendo a los votantes de que mantuvieran su visión de ganancias a largo plazo, a pesar de preocupaciones inmediatas sobre la inflación y la economía. Resulta que su concepción del puesto es mucho más que restaurar las normas democráticas y pasar la batuta, ya que se espera que el presidente de 80 años de edad anuncie a principios de la primavera que se postulará nuevamente a pesar de su edad récord. El camino por delante será mucho más difícil. Los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes el 3 de enero. La amenaza de recesión se avecina durante una inflación persistentemente alta y será más difícil mantener el apoyo a Ucrania a medida que el conflicto se acerca a la marca de un año. Los próximos 2 años también se verán complicados por una fuerte superposición con la política electoral presidencial del 2024. A pesar de los logros de Biden, el índice de aprobación de su trabajo sigue estando bajo el agua y los votantes han expresado dudas sobre su capacidad para liderar. Biden rechaza las preguntas sobre su capacidad para aguantar con un desdeñoso "mírame". Biden, un líder subestimado. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, haciendo coro al resto de los asistentes presidenciales desde el jefe de gabinete Ron Klain hacia abajo, dice que Biden ha sido subestimado frecuentemente. No creo que él alguna vez pensó en sí mismo como un guardián, dijo. Llegó con una agenda increíblemente ambiciosa y la creencia central de que tenía que presidir muchas inversiones en Estados Unidos y los trabajadores estadounidenses, la infraestructura estadounidense, fabricación estadounidense, que los presidentes no habían hecho o no habían podido hacer durante décadas antes que él. En la campaña del 2020, Biden se ofreció como una mano experimentada, lista para intervenir para estabilizar una nación cansada de la pandemia, pero que también estaba consciente del clamor por un nuevo liderazgo. Mire, me veo a mí mismo como un puente, no como otra cosa, dijo Biden en marzo del 2020, mientras hacía campaña en Michigan con demócratas más jóvenes, incluyendo a la ahora vicepresidenta Kamala Harris, el senador Cory Booker de Nueva Jersey y el gobernador de Michigan, Gretchen Whitmer. Ustedes vieron a toda una generación de líderes parada detrás de mí. Ellos son el futuro de este país. Una semana después dio un manotazo a la agenda del principal rival, el senador de Vermont, Bernie Sanders, al declarar que la gente busca resultados, no una revolución. Esas declaraciones han sido usadas a menudo contra Biden por críticos demócratas de dos tendencias: los moderados que querían que frenara la ambición de su agenda mientras navegaba por un camino legislativo a menudo rocoso, y los progresistas que lo instaban a hacerse a un lado en el 2024. Nadie lo eligió para ser FDR, dijo la representante Abigail Spandenberg, demócrata de Virginia, a The New York Times deliberadamente el año pasado, cuando la agenda de Biden parecía estancada. Una línea que fue aprovechada por el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para criticar el plan de Biden. Mientras tanto, algunos demócratas prominentes se negaron públicamente a respaldar la reelección de Biden cuando se les planteó la pregunta, y el grupo progresista Roose Action está publicando anuncios en New Hampshire recientemente, desbancado por los demócratas como el primer estado en el calendario de las primarias, pidiendo a Biden que se haga a un lado para dar paso a sangre más joven en el 2024. Los asistentes y aliados de Biden argumentan que esos críticos no entienden el punto,
que Biden nunca se propuso simplemente mantener el asiento caliente para que lo siguieran los mocosos, ni cree que haya terminado el trabajo. Sus éxitos recientes han calmado a muchos escépticos, aunque algunos en el partido aún albergan dudas privadas. No podría haberlo pensado de manera más diferente, dijo Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de la Casa Blanca y asesora de Biden desde hace mucho tiempo. Está liderando con su experiencia y la próxima generación lidera junto a él. Bedingfield señaló al gabinete relativamente joven de Biden y a los candidatos demócratas de todo el país que ganaron las elecciones en las elecciones intermedias del 2022, al presentarse con la agenda del presidente. Dice el consultor político demócrata Jess Ferguson. Él no está entregando nada, realmente le está dando una ventaja a la próxima generación y la gente está respondiendo a eso. Para los votantes jóvenes inquietos que alguna vez pudieron haber gravitado hacia la cosecha más joven de demócratas, el encuestador de Biden, John Anzalone, dijo que el presidente está ofreciendo pruebas de hacer las cosas para la nueva generación. Viste eso en cómo votaron el 2022 y lo verás en el 2024, agregó. Sin embargo, aunque los votantes más jóvenes se inclinaron hacia los demócratas en las elecciones intermedias del 2022, su entusiasmo se ha desvanecido a partir del 2020, cuando la aversión por la caótica presidencia de Donald Trump los llevó a las urnas en mayor número. Es una señal de advertencia potencial para Biden, especialmente si el Partido Republicano nomina una cara nueva. Biden ingresó a la Casa Blanca hace casi 2 años con expectativas reprimidas, pero con muchas probabilidades de cumplirlas con un margen mínimo en el Congreso. Desde el principio aseguró la aprobación del plan de rescate estadounidense de 1.9 mil millones de dólares, pero luego rápidamente se topó con obstáculos con una serie de propuestas aún más grandes anunciadas primero como el plan de familias estadounidenses y luego como el paquete Reconstruir Mejor. Un periodo tortuoso de conversaciones intermitentes con el senador de Virginia del Oeste, Joe Manchin, recortó esas propuestas y lastró a Biden y su Casa Blanca durante meses, incluso después de la aprobación de la ley de infraestructura bipartidista de $1 billón. En medio del atolladero legislativo y de las consecuencias del momento más oscuro de la presidencia de Biden hasta el momento, la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán el verano pasado, el índice de aprobación de Biden se desplomó. No fue hasta mediados del 2022, cuando se avecinaban las elecciones de mitad de periodo, que Biden pudo romper el estancamiento y asegurar la legislación que convertiría su Congreso de primer mandato en el más productivo desde la presidencia de Lyndon Johnson. Gracias a acción bipartidista sobre la violencia armada y el reinicio de la fabricación nacional de productos de alta tecnología e inversiones exclusivas de los demócratas para combatir el cambio climático y reducir los costos de los medicamentos. Él tenía una gran ambición para su presidencia, en particular la necesidad de hacer inversiones generacionalmente importantes en el país, cosas que se han dejado sin hacer realmente por años. En muchos casos, la inversión en el país mismo, dijo el asesor principal de Biden, Steve Ricchetti. Biden se propuso a restaurar el sentido de lo que la presidencia y un presidente son capaces de hacer. Aún así, Biden no cumplió con algunas de las promesas populares de campaña del 2020, en particular con lo que sus asistentes habían catalogado como infraestructura humana, como la universidad comunitaria gratuita, una prioridad de la primera dama Jill Biden, la expansión de la licencia familiar paga y el cuidado infantil temprano, y su promesa de otoño de perdonar gran parte de la deuda estudiantil pública de la nación se congeló en espera de los argumentos ante la Corte Suprema en febrero. Los próximos 2 años de Biden, dicen los asesores, estarán necesariamente limitados. Los demócratas perdieron el control unificado del Congreso y sus prioridades cambiarán hacia la implementación de nuevas iniciativas y recordarán a los estadounidenses su impacto mientras se dirige a la reelección. Biden, dijeron, continuará buscando áreas de cooperación bipartidista, pero se espera poco de sus prioridades principales, como prohibir las armas de asalto y codificar el derecho al aborto en todo el país. En su lugar, buscará resaltar y desarrollar programas populares como un límite mensual de $35 en costos de insulina para quienes tienen Medicare, que entrará en vigencia en enero, mientras las agencias del gabinete trabajan para otorgar y rastrear cientos de miles de millones de dólares en nuevos gastos. Los próximos 2 años se tratan de soluciones que impacten en la vida diaria de las personas, y eso comienza con el límite de insulina el 1 de enero, dijo Ferguson. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.